Turismo. Cultura. Gastronomía. Tradiciones. Leyendas. Y mucho más en Turismo SAT Televisión. Comenzamos. Siempre que observamos algún edificio de siglos pasados, admiramos su construcción por el arte y diseño que tiene, ya que nos muestran el estilo arquitectónico que estaba en auge en aquella época y que nos trasladan al país donde se creó. ¿O acaso no te ha pasado que ves una columna de alguna iglesia e inmediatamente te trasladas a Grecia y su arquitectura clásica? ¿O qué tal las iglesias con portadas extremadamente adornadas que nos remiten al arte barroco de Italia? Los edificios con arquitectura del siglo XVI a principios del siglo XX son joyas invaluables que tenemos la fortuna de encontrar en nuestro país. Pues después de la conquista, la construcción de edificios y ciudades se realizó con arquitectura que estaba en tendencia en Europa, mezclando algunos elementos arquitectónicos, creando edificios y ciudades únicas, muchas de las cuales han sido consideradas como patrimonio cultural de la humanidad. Hablar de los diferentes estilos dentro de la arquitectura mexicana es tema para muchos programas. Sin embargo, hoy queremos compartirte una arquitectura que resalta por sus características, la arquitectura gótica. Buenos días, mi nombre es Enrique Cedillo y me dedico a la construcción, a la arquitectura. Estamos ahora sí que agradeciéndoles a ustedes la invitación a comentar sobre el arte gótico y del neogótico. Bueno, el arte gótico es un estilo que nació por ahí del siglo XII y tiene una duración aproximadamente de dos siglos hasta el siglo XIV. Este es su auge y su inicio principal es en Francia, en la iglesia o la abadía de Saint-Denis, que es uno de los principales edificios primeros que se construyen en Europa. En Europa es donde se da el auge de este estilo y principalmente se da a consecuencia de tener un nuevo concepto de la construcción, ya que continúa con los elementos arquitectónicos con el estilo románico. El estilo románico son construcciones muy pesadas, muy oscuras. Entonces hay un momento en que deciden cambiar esos conceptos porque hay una nueva concepción de cómo se pueden estar realizando los espacios. Van haciéndolo más sencillo, más esbelto y van quitando muros y se van incluyendo la luz como parte del nuevo concepto de luminosidad a la concepción religiosa. En este estilo es que se empiezan a utilizar estos arcos, ya sea porque encuentran mayor esbeltez y esas a su vez transmiten fuerzas hacia las columnas. Eso les da una consistencia y es lo que ayuda a que se dé este estilo más esbelto. Estos arcos están realizados, por decirlo, formándose en dos especies de círculos. Si tuviéramos dos círculos, pues al juntarlos se hace una especie de ojiva en la punta, quedan apuntados. Son arcos que le llaman arcos apuntados o ojivales. En el estilo neogótico, a partir del siglo XV, XVI, ya empieza a haber unas nuevas combinaciones del arte gótico con más decoración,
más complejo en el sentido de estar metiendo más simbología religiosa, en el caso de los templos. En esta ocasión nos encontramos en las afueras del templo de Nuestra Señora del Rosario. Lo tenemos aquí a mi espalda, y como todas las iglesias se compone de 3 naves. La nave central, que es donde está el pórtico. Este es un arte neogótico. Aquí estamos viendo en la portada, en el acceso principal, cómo empieza desde un arco mayor y se va disminuyendo hacia adentro, y se llama arquivolta. Y están las otras dos puertas que dan hacia naves laterales, que le llaman. Asimismo, arriba del arco ojival hay una especie de moldura sobre del arco, se llama gabletes. Ese gablete se utiliza para dar mayor sensación de esbeltez a la portada. Arriba del gablete, o a un lado, vemos también unas especies de columnillas. Ahí atrás de esas columnillas están lo que pudiera decirse lo de ahora en las iglesias católicas, lo que incrustan el coro. En ese coro la mayoría ponían un órgano para acompañar lo que es la ceremonia religiosa. Esa parte de las columnillas que se ven como una franja se llama trifolio. Aquí en este caso son únicamente en relieve y ciegos, no existe tal trifolio, solamente las columnillas, que en el arte gótico así se llama, trifolio. Arriba del trifolio ya vemos este gran círculo que se llama rosetón. Lo más sorprendente es cómo es el dominio de la piedra labrada. No son los típicos barrotes de hierro que contienen cristales. En este caso son la piedra labrada y que dan todas estas formas. Lo que hasta ahora me parece que ya no existen tales capacidades, ni hay las personas que puedan estarlo trabajando más con ese tipo de conceptos, que en la mañana está el sol y precisamente entra directamente sobre el rosetón, y ese rosetón, esas luces que proyecta el rosetón, dan directamente a la nave principal, que eso es otro componente de luces que precisamente son las partes de las características principales del arte gótico. Todas las iglesias tienen precisamente la imagen de los santos al que está dedicada la iglesia o templo. En este caso vemos a la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Es uno de los cambios y de las ideas que predominaron en el siglo XII, XIV, que hacen que se vaya transformando el sistema constructivo, y están dedicados la mayoría del arte gótico. Muchos de los templos llevan nombres, características de la Virgen. En este caso es la Virgen del Rosario. Vemos cómo se componen las torres. Estas torres en las iglesias católicas se llaman torres campanarios. Tienen tres especies de lóbulos. Por eso es lobulado, y arriba el componente, en vez de gablete, la forma del arco conopial ojival. Arriba también vemos el mismo componente, pero ya con vanos abiertos, y lo que viene siendo el componente del campanario rematado. La terminación era en aguja. En este caso estamos viendo que la terminación es una cruz. En otros templos católicos también vemos diferentes simbologías. En algunas torres rematan con un globo y una cruz. Se utilizan para ir identificando a quién corresponden estos templos. Podemos decir que
existieron o existen todavía gremios o órdenes religiosas. Las órdenes religiosas en México existieron tres principalmente que llegaron a América con Hernán Cortés, también con Cristóbal Colón, y venían de diferentes órdenes, principalmente el orden franciscano, el orden agustino y los jesuitas. Principalmente en México existió la dominación de los franciscanos y los agustinos. Se reconocían las religiones franciscanas, y precisamente lo que les comentaba era un globo y la cruz, que quería decir la dominación de Cristo en el mundo. En el gablete, encima del pórtico, se ve el gablete y sí se ve el globito con la cruz encima. Quiere decir que sí puede estar siendo a lo mejor custodio la orden de San Francisco. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la avenida Cuauhtémoc, cerca del metro Hospital General, y vamos a ir a ver otro ejemplo del arte neogótico también, pero un poquito más antiguo, en la colonia Guerrero. Hay diversos ejemplos de arte gótico en el país. Aquí te presentamos solo 3. La Catedral de Guadalajara, cuyos inicios datan del siglo XVI. Su construcción fue por orden de Felipe II, rey de España, y tuvo varias etapas constructivas y remodelaciones, terminándose hasta el siglo XIX. Su arquitectura destaca por sus torres con agujas neogóticas recubiertas por azulejos artesanales del pueblo de Sayula. Otra joya de arte neogótico es el Santuario Guadalupano de Zamora, en Michoacán. Sus torres miden 107 metros de altura. Diversos hechos pasaron durante su construcción, por eso le llaman la inconclusa, ya que empezó a construirse en 1898 y se inauguró oficialmente hasta el 2008. La parroquia de San Miguel Arcángel en Guanajuato es otro ejemplo de arte neogótico. Su construcción original inició a finales del siglo XVII y se terminó hasta el siglo XIX. El maestro albañil Ceferino Gutiérrez se inspiró en las catedrales de Europa para crear el santuario que hoy podemos admirar. Nos encontramos aquí en la iglesia del Sagrado Corazón de María. Esta iglesia terminó en 2 etapas. La primera nave en ese tiempo, y posteriormente al inicio de 1900 se terminó de construir toda la fachada. Esta fachada que estamos viendo de estilo gótico, perteneciente ya a la etapa constructiva del estilo neogótico. En su tiempo tuvo ya elementos de herrería de metal para la construcción de su nave. Esta nave sufrió daños en el sismo. Cuando se cayó el Ángel, sufrió fracturas en sus elementos de la nave. Posteriormente, en el año de 1985, con el sismo, se derrumbó totalmente la nave completa. En este caso solamente quedó en pie la fachada, como podemos ver como ejemplo del estilo gótico. Habíamos comentado anteriormente, tenemos las torres campanario, la nave principal. En este caso no contamos con naves laterales, pero la fachada está compuesta así, con los elementos que ya vemos del arco conopial. En este caso parece que tenemos un arco de medio punto, pero tenemos los gabletes, que es parte de lo que es el estilo gótico, gabletes que hacen que le den esbeltez a la portada. Y podemos verlos ahora sí significativamente cómo están ensamblados, o lo que pudiera ser en este caso la figura
de los elementos arquitectónicos aligerados en columnas y el arco conopial. Estos elementos son los que se llevan a cabo en las naves principales del arte gótico. Al interior, en su inicio también existieron las columnas y los arcos forneros. Tenemos en la parte de adentro se puede apreciar también lo que es la parte de la luz del rosetón y varios de los vitrales que en su momento adornaron la nave principal destruida, que ya no existe ahora. Para nuestra fortuna pudiéramos estar viendo como elementos una especie de galería de todos algunos elementos de escultura, que parece aquí una galería. Aquí tenemos los elementos de remate de varias de las columnas que existieron en su momento alrededor de la iglesia, ¿sí? Acá de este lado podríamos ver también los elementos arquitectónicos, cómo pudieran estarse ensamblando en su momento. Esperemos que esta vista de esta iglesia pueda dar más luz a cómo eran los elementos esculpidos. Aquí podemos estarlos viendo si quieren observarlos. Esto es lo que le da la característica al arte neogótico, sus esculturas, su decorado, que es diferente a todas las demás componentes de las iglesias católicas, en el arte románico, en el arte barroco y todos ellos. Es una de las características principales del arte gótico. La arquitectura es historia, funcionalidad, arte y belleza. Esperemos te haya interesado este programa y desees saber más sobre los estilos arquitectónicos que hay en nuestro país, de los cuales poco a poco te iremos contando. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en la siguiente cápsula de Turismo SAC te lleva por México.